el gusto inmenso de saludar a Evo, que siempre en nuestro corazón es el presidente. ¿Qué tal, Evo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, nuevamente por Argentina, recordando tantos acontecimientos del año pasado. Así es. Hoy hace un año que Arce es presidente. Hoy hace un año que Bolivia volvió a la normalidad democrática, ¿verdad? Gracias a la unidad, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, desde Argentina recuperamos la democracia. Gracias a Argentina también retornamos con vida a Bolivia. Y gracias también, no solamente la parte social, la parte política, sino también la parte jurídica. Doctor Zaffaroni, Ferreira me ayudaron en ese debate, combate, batalla jurídica. Un año después, ¿les ha ido bien? Esta mañana escuché informe del hermano Lucho Arce, presidente. En la parte de la atención de la pandemia muy bien, hasta sobró vacuna. La parte económica igual levantó, porque el año pasado el crecimiento económico menos 11%. Ahora, de acuerdo al Banco Central de Bolivia, estamos sobre 4%. Inclusive algunos organismos internacionales afirman que va a ser más del 5% de crecimiento económico. Nuestra meta es llegar este año, ser primero nuevamente en Sudamérica, es la batalla, y saludo a Lucho, a todo el equipo de trabajo, vamos bien. ¿Usted siente como una continuidad lo de Lucho? Es decir, ¿está caminando por el mismo sendero que usted hubiera recorrido? Hay un plan rumbo al Bicentenario. No solamente es el plan de Evo presidente, sino un plan del pueblo boliviano. Asambleístas, exasambleístas, exdirigentes, todos los sectores sociales, desde hace 6, 7 años hicimos un plan, porque el Bicentenario es el año 2025. De 1825 a 2025, 200 años de fundación. Ahora, con la refundación, contamos con el Estado plurinacional. Ese proyecto va caminando, es del pueblo, es del Estado, superando algunos problemas de financiación, especialmente porque la pandemia más la dictadura no ha destrozado la economía boliviana. Las divisiones bolivianas siempre dolían cuando uno las veía desde aquí, esas que tienen que ver con la territorialidad. ¿Cómo está ese tema? Todavía hay grupos que resisten a nuestro modelo económico. Claro, el pueblo sabe exactamente que tenemos diferencias con algunos grupos, que ellos son los privatizadores y nosotros los nacionalizadores. Esa es la gran ventaja que tenemos. Los nacionalizadores siempre ganamos las elecciones y vamos a seguir ganando las elecciones, porque en corto tiempo demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. La pandemia ha sido devastadora para los gobiernos oficialistas, es decir, para los gobiernos que estaban en el poder en ese momento. Mire lo que le pasa a Biden, lo que recién nos decía Matías Morales. Si hubiera elecciones en Bolivia ahora, ¿usted tendría la misma fe de siempre? Hay mucha conciencia, hermano Lucho, el gabinete no estuvo mal. El pueblo boliviano aprueba el combate a la pandemia y con seguridad esa conciencia del pueblo boliviano sigue intacta. Ahora que no soy autoridad, yo visito los distintos departamentos, con los reuniones con muchos movimientos sociales, convencidos de nuestra revolución democrática y cultural. El libro de Alfredo Serrano Mansilla, Evo, El Rescate, será una película, porque lo que usted vivió verdaderamente es de película, presidente. Sí, yo dije que Argentina, México, presidentes como Maduro, Miguel, expresidentes como Samper, Zapatero, tantos, presidente de Paraguay ayudó, me salvaron la vida. Cuando dije me salvaron la vida, no creía. Ahora tengo información de los mismos opositores. Usted sabe, el mundo tan pequeño, están arrepentidos de no haberme matado. Cuando llegué acá, algunos analistas políticos decían, si no salía, me hubiera pasado como con Salvador Allende. Querían aplicar el muerto el perro, se acabó la rabia. Sí, en todo caso, hay proyectos que van en función de los actores. Entonces, me acuerdo perfectamente, el domingo 10 de noviembre,
un compañero, una compañera dijo, si queremos salvar a nuestro proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo. Eso me hizo pensar, era en la tarde, 2, 3 de la tarde más o menos, y que era, ¿cómo era salvar la vida? Era renunciando, porque ya sin policía, sin Fuerzas Armadas. Además de eso, al día siguiente estaba convocado, la COP se convocó, una gran concentración para recuperar el Palacio Quemado, la Casa Grande del Pueblo, la Plaza Murillo. Yo dije que mis compañeros podían tomar, pero policía en contra, masacre. Yo dije, en mi gestión no puede haber muertos. Hasta ese momento, lamentablemente, ha habido 2 muertos, no con balas, sino entre civiles se enfrentaron en Montero, una ciudad importante de la ciudad de Santa Cruz. ¿Quiénes han pedido disculpas creíbles por lo que le hicieron a usted y a Bolivia? Disculpa a nadie, que yo sepa, nadie. Sin embargo, el resultado de más del 55% es la mejor prueba que ganamos las elecciones. Y repito nuevamente, mientras nuestro proyecto político que garantiza la liberación del pueblo, más el programa del pueblo en base a la nacionalización, ahora empezando la industrialización, si este va, vamos a seguir ganando las elecciones. Y saben los opositores que vamos a seguir ganando las elecciones, y por eso apelan al golpe de Estado. Ahora, tienen un poder brutal, Evo, en el mundo, esos sectores de lo que llamamos la derecha. Porque de otra manera, ¿cómo sigue Almagro, por ejemplo, al frente de la OEA? Bueno, tiene que juzgarse a Almagro, a los golpistas en Bolivia, no por Bolivia, sino por la democracia en toda América Latina. Cuando los humildes ganamos las elecciones, para la derecha, para el imperio norteamericano, eso es dictadura, tiranía. Además de eso, ganando las elecciones en Bolivia, convertimos que los servicios básicos, por ejemplo, es un derecho humano. Luchamos por los derechos colectivos, no solamente por los derechos individuales, personales. Esa es nuestra diferencia. Pero cuando la derecha gana, es para privatizar. ¿Qué clase de democracia puede ser eso? Esas son nuestras profundas diferencias. Sin embargo, es algo único, yo diría, en el mundo, que los movimientos sociales, especialmente el sector más humillado, vilipendiado, sometido al racismo, que es el movimiento indígena, nos organizamos en un movimiento político. Dijimos que también nosotros tenemos derechos políticos, rompiendo toda la doctrina norteamericana. Y llegamos al gobierno. Y como dirigentes sindicales siempre pedíamos cambios estructurales, que nuestra lucha no solamente era por una reivindicación social, pero para el cambio estructural no era suficiente tener el poder sindical o el poder comunal, sino el poder electoral. Ahí viene nuestro movimiento político. Y tenemos que llegar al gobierno, llegando al gobierno democráticamente, nacionalizar. Eso no nos perdonó el capitalismo. Y cerramos la base militar, tampoco nos perdona el imperialismo. Hay algo muy característico de Bolivia, que es que durante su gestión el crecimiento fue muy alto, fue muy grande y fue sostenido. Usted dice, una de las diferencias es o está en la nacionalización versus la privatización. ¿Por qué el sector más o las élites económicas de Bolivia le pusieron tanto, además de eso que usted menciona acá, le pusieron tanto énfasis a rechazar o a oponerse a su proyecto de gobierno? Lamentablemente hay algunos grupos dicen, nosotros hemos estudiado para dominar, para mandar a los indios, a esa mentalidad. Pero sobre todo, quienes representan las políticas que concentran el capital en pocas manos, no aceptan que los llamados indios podíamos demostrar que otra Bolivia es posible. Ese es nuestro delito. En mi experiencia, que no solamente autoridades deben tener fuerza, sino valentía. Estaba recordando antanoche, algunas entrevistas. Quiero decir, hermano Víctor, no había, algunos ministros no querían nacionalizar los hidrocarburos. Son decisiones políticas que hay que tomarlas. Y tomamos, porque nosotros hemos demostrado que somos anticapitalistas. Porque el anticapitalismo no está contra la propiedad privada. La propiedad privada está garantizada.
Para mí, el anticapitalismo consiste en que no vengan a saquear, a robar nuestros recursos naturales, como era en Bolivia. Los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale del suelo, gas, minerales, ya no los bolivianos, los extranjeros. Del 100% de ingresos, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Es el robo. Más bien, saqueo. y lo cambió exactamente en los mismos números. Yo me acuerdo que le decían el 30 con el 70 conformate, Evo. Sí. ¿Le decían eso? Sí, me decían eso. Y usted decía, un poquito más. Y lo notable, Evo, es que no se fueron. No se han ido. Los dos se han ido, su derecho. Van a ser socios o van a prestar servicio, pero no a ser dueños ni patrones. No somos dueños de sus recursos naturales. Es Evo, imposible. con todos los presidentes que no prestaron colaboración, ¿usted guarda rencor? Si usted se encuentra con Mauricio Macri, por ejemplo ahora, que no permitió que pase o venga a la Argentina, y por el otro lado le agrego, si sabe que en la Argentina hay una causa penal, también en Bolivia, porque el gobierno de Mauricio Macri colaboró con armas o material bélico que salió de aquí rumbo a Bolivia. Lamento mucho lo que hicieron algunos presidentes como Ecuador. No podía entender del expresidente Mauricio Macri. Con él incluso jugamos un partido de futsal. En cumbres de jefes de Estado siempre conversábamos. Somos países vecinos y con la misma historia. Entiendo, bueno, finalmente el pueblo decidirá, su presidente, su gobierno ser de derecha o izquierda, pero igual tenía buenas relaciones, intentaba tener buenas relaciones, pero después nos informan, lamento mucho, duele mucho que los vecinos no nos pueden hacer eso. Además de eso, están los medios de comunicación, hace 2 meses, sale la CIA había contratado a la inteligencia argentina para hacerme investigar. 4 años me investigaron. La CIA, mediante inteligencia de Argentina, si soy corrupto, soy narcotraficante. Y no encontraron nada. Pero no les importaba eso. Si Claro. estuviera corrupto, pero trabajaba para eso, ningún problema. Claro. Hay presidentes de la región que han trabajado bien para eso. Si ellos tenían denunciado en los Wikileaks de ese Julian Assange que ellos quisieran matar, y la verdad es que lo quieren matar, que muestran que no les importaba que estuvieran metidos en el narcotráfico. O algún presidente que ellos protegían perfectamente, encantados de la vida, porque trabajaban para ellos. El problema no era si era o no corrupto, era al servicio de quien estaba. Y si estaba o no al servicio de ellos, ¿no? La Guerra Fría fracasa, la guerra contra el terrorismo fracasó, la guerra contra las drogas. Ahora están priorizando la guerra contra la corrupción. Pero para gobiernos, personalidades de izquierda y Claro. cualquier... Por ejemplo, el caso Lula, yo leí algunas de sus demandas. ¿De qué decía su juez? No tengo pruebas contra Lula, pero sí convicciones. Claro. Sergio Moro. El juez Moro. Hoy hasta Bolsonaro habla mal de Moro. Mire usted los cambios que se van operando. El propio ministro de Justicia de su primera parte de gestión. Argentina está negociando ahora una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quien está mirando sabe, el crédito más grande que el organismo le dio a un país en su historia. Cuando ve ese proceso de negociación, cuando ve la postura del Fondo Monetario y del resto de los países, ¿qué piensa? Por supuesto, en relación al pedido argentino. No conozco bien la situación económica de deuda externa de Argentina, pero en Bolivia desde el primer momento dijimos no hay crédito con fondo ni con Banco Mundial. Cuando yo gané las elecciones, cuando estaba de presidente electo, me buscó Banco Mundial y nos reunimos en un café, cuando estaba electo, antes de tomar posesión. Me En dice, 2006, 2005. 2005, 2006, 2005, 2006. Y pobre, ¿no? Indiecito, ¿qué hará? Yo dije, voy a nacionalizar los recursos naturales. Voy a nacionalizar los servicios básicos. Se quedó así, para calcularme. Pasó 2, 3 años, la economía boliviana, gracias a la nacionalización, se levantó y dice, ¿en qué podemos ayudar? Con el fondo, ¿no? El fondo tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia, fuera. La CIA había tenido su oficina en el Palacio Quemado, fuera.
El grupo militar de Estados Unidos tenía 2 oficinas en comando de Estado Mayor del Ejército, fuera, porque luchamos por la dignidad y hemos dignificado Bolivia. Entonces, el fondo es el gran operador del capitalismo, del imperialismo. Nosotros, digamos, no tenemos nada que debatir con Fondo Monetario Internacional y nunca se metimos, porque antes técnicos del Fondo Monetario Internacional participaban en el gabinete para imponer políticas de privatizaciones. Como no hay coincidencias, ¿qué tiene que hacer? Presidente Evo, como le digo siempre, usted sigue siendo una gran emoción. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por esta la invitación. visita. Qué alegría verlo. Y seguramente tendrán mucho para charlar con nuestro común amigo Hugo Yasky. Mañana le hacemos un homenaje a Evo. ¿En dónde? En el local de Cetera, enfrente de Cetera hay unas oficinas. Cuando Evo vino exiliado, necesitaba un lugar para trabajar. Entonces se la dimos a Cetera. Tuvimos un problema porque el primer día... Llegó a las 5 de la mañana. Llegó a las 5 de la mañana. Entonces... Acá no, Evo. Hora de Bolivia. Mañana ponemos ahí en... A las 5 de la mañana. a las 5 de la mañana en Chile, a 650, una placa que dice: acá el presidente de Bolivia, exiliado por un golpe militar, trabajaba todos los días desde las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Gracias, Evo. Muchas gracias. Y gracias a Alfredo Serrano Mancilla, destacado colega, autor del libro El rescate de Evo. Evo, el rescate.